Sin discernimiento no hay liberación. No permitas que nada ni nadie se apropie de tu poder. ¿Estaré haciendo bien el camino espiritual? ¿Cómo lidio en mi interior con la negatividad que veo en el exterior? ¿Tengo que seguir tal o cual doctrina o filosofía o gurú para salvarme? ¿Tengo que leer este texto que me han ofrecido para salvarme? Estas preguntas y otras muchas más me las han ido haciendo a lo largo de todos estos años anteriores. Era un asunto que iba postergando. No me apetecía tocar el tema porque para tratarlo tendría que exponer experiencias vividas por mí al respecto. Y es como adentrarme en temas más personales y mostrar la criba y las elecciones que iba haciendo conforme me integraba en mi conciencia. Al final del trabajo de alquimia ya no queda ningún juicio. Se entiende que todo está dentro del infinito mar de la conciencia y que en ella no hay separación ninguna. Está todo. Pero desde la perspectiva del que va regresando a esa unidad interior, sí que se presenta multitud de realidades durante el viaje al interior, que le servirán como contraste para poder reconocer ese todo en el que siempre ha estado. Es como el protagonista del Alquimista de Paulo Coelho. Tiene que salir al mundo a experimentar el contraste del viaje por la dualidad, para poder reconocer que el tesoro no estuvo fuera jamás, siempre estuvo en su lugar de origen. Esta es otra versión del hijo pródigo del Evangelio. Y como siempre, los mensajeros tocan a mi puerta y me preguntan, y hay algo dentro de mí que me impulsa a escribir y expresarme, y compartir lo que siento y lo que he experimentado sobre el tema. Así que aquí me tenéis de nuevo con este presente trabajo. Yo también he reflexionado sobre el sentido de tratar este tema en estos momentos y qué es lo que quiere salir a través de mí para hacerse conocido para mí misma, teniendo en cuenta que cada vez que escribo, este hecho sirve como catalizador para mí. Es como una especie de fermento, de levadura, para despertarme redes nuevas que permanecían latentes, soterradas, esperando desde el futuro a que las decodificara en su momento. De ahí los activadores externos, los mensajeros, que llegan a mi vida como impulsores de manera sincrónica. Si nos ponemos bajo el prisma de la física cuántica, una vez reconocido que todo lo que aparece en nuestra vida se trata siempre de nosotros, nos está hablando de nosotros, nos está dando un mensaje para que descubramos más de nosotros, a la vez que nos ayuda a integrar partes nuestras del pasado que aún demandan una cierta atención por nuestra parte, me ha llevado a una lectura, una deducción, del por qué ponerme manos a la obra con este nuevo proyecto. Las personas, los mensajeros que desde hace tiempo están demandando estas respuestas, siguen apareciendo en mi vida. Luego a mí me están dando un mensaje. Ellos representan los aspectos de mi pasado, aquellos momentos de mi pasado, en los que yo misma me pregunté todas esas cuestiones que ahora me vienen de nuevo a través de ellos, a la vez que me estimulan para abrirme más a ese futuro, a ese simétrico que estoy descubriendo cada vez más.
Las respuestas que ahora puedo dar a esos mensajeros demandantes las tuve que ir descifrando yo, poco a poco, durante todos aquellos difíciles años pasados, en soledad y con muchas tribulaciones. Así que yo, en estos momentos de mi vida, soy el futuro de aquella Mari Carmen que se preguntaba lo mismo que algunos mensajeros vienen ahora a mí y me preguntan. Si aquella Mari Carmen que fui en el pasado hubiera recibido esta visión mía de ahora, este trabajo que estaba en su futuro, lo mismo no se hubiera sentido tan sola en muchas ocasiones. Y de alguna manera, en vez de encontrarse con realidades cuánticas poco amorosas, que tuvo que discernir con la consiguiente tribulación y desechar si quería seguir el camino de la autoliberación, tal vez el laberinto hacia el origen hubiera tenido más claridad a la hora de transitarlo. Tal vez hubiera sido todo más fácil. Sea como fuere, ya no importa. Lo importante es que esa realidad cuántica, que creció como una semilla de mostaza, se exprese y sirva como levadura para otras realidades que se encuentran en ese espacio-tiempo concreto en el que es imprescindible el discernimiento. Esta manera de tratar el tiempo, de reflexionar sobre el tiempo, es bastante interesante porque a lo largo del trabajo vamos a ir haciendo incisos y lecturas de una misma circunstancia del pasado, vista desde este futuro de aquel pasado que es ahora mi presente. Bien, pues este futuro, que es mi conciencia de ahora, tiene unas respuestas para aquellas cuestiones y tribulaciones que había en mi pasado y que ahora me la vuelven a preguntar los mensajeros que vienen a mi realidad. ¿Qué razón de ser tendría este hecho? Muy sencillo. Al contestar a lo que fue una pregunta mía en el pasado, de aquella Mari Carmen del pasado, estas energías se integran más rápidamente. Es como si hubiera una curvatura en el espacio-tiempo que comunica ambos tiempos. Esa es la aceleración del tiempo. No es necesario dilatarse tanto en el sufrimiento. Facilita exponencialmente a otros, que siempre somos nosotros, una integración más rápida en el camino hacia el origen. Por ello es necesario que nos expresemos, que compartamos nuestros avances y nuestras herramientas utilizadas, y también la manera de trascender las adversidades que vivimos mientras realizábamos el camino hacia adentro. Así que ellos, al encontrar otras realidades cuánticas que pasaron las mismas tesituras que ellos están atravesando ahora, resuenan con ellas y les ayuda a trascender antes. También se van a encontrar con otras realidades que más que impulsarles les pueden confundir y dilatar su camino, o atraparles en el peor de los casos. Por ello es importante que exista un variado escaparate de realidades cuánticas diferentes, que posibilite la existencia de una diversidad de contrastes para poder elegir en consecuencia, no solo una monografía única. Yo también represento una realidad cuántica. Mi propia expansión del Dios dentro de mí está ligada a la expresión de mi propia realidad cuántica. Es un derecho que tenemos cada realidad cuántica. Expresarnos, ser. Por tanto, ante el gran mare magnum de realidades cuánticas existentes,
Aquí expreso la mía. Si te inspira, si te sientes identificado, si te aligera, si te da esperanza, si te refleja tu poder, adelante, quédate a escuchar lo que expresa mi realidad. Si no es así, déjala correr. Y esto mismo te sirve para aplicar a otras realidades con las que te encuentres en tu camino. Al final, tú y solo tú eres el creador de tu mundo, con lo que vayas eligiendo. Cuando me preguntan qué opino sobre si son verdad o no unos determinados temas del mundo invisible, sobre todo referentes al plano astral, yo siempre digo que todo lo que podamos pensar o imaginar existe. Todas las realidades cuánticas existen como potenciales. Lo único que dependerá de nosotros el que traigamos una realidad u otra para manifestar en nuestra vida, con nuestro enfoque, con la atención que le pongamos. Todas las personas somos una realidad cuántica, una burbuja cuántica, un campo electromagnético único. Hay realidades cuánticas que nos liberan, nos inspiran, nos aceleran en nuestro camino porque elevan nuestra vibración, nos devuelven reflejado nuestro propio poder. Pero también hay realidades cuánticas que no solo no te liberan, sino que te atrapan y se nutren de tu energía. A mí me recuerdan estas realidades cuánticas a unos dibujos animados que veían mis hijos de pequeños. En ellos salía un personaje, un tal Célula, se llamaba así, que clavaba el aguijón a sus víctimas y le absorbía toda la energía hasta extinguirlos. Así que en última instancia uno es el responsable de a quién o a qué le da su atención. Atención que es su poder, su energía. De ahí el título del presente vídeo. Sin discernimiento no hay liberación. Y es que uno mismo es el que se va liberando conforme hace el camino y va discerniendo y eligiendo qué realidad quiere atraer a su vida. Sigue primando la física cuántica. Lo que tú crees de creer, si tú le das atención a una determinada realidad cuántica, pues eso es lo que crearás en tu vida. Así que ya no es posible mantener la conciencia de víctima. Solo dependerá de dónde pongas tu enfoque, o en el peor de los casos, a quién darás tu poder. Una buena forma de autoconocernos es observar los juicios que nos emergen sobre las demás personas. Si somos buscadores sinceros y comprometidos con nuestra autoliberación, ya nos habremos responsabilizado de que esos juicios que salen sobre los otros son ni más ni menos que juicios y proyecciones que nos hablan de nuestra propia sombra, de esa parte nuestra no iluminada que aún no hemos reconocido y menos aceptado, y la seguimos viendo fuera. Es una buena manera para autoconocernos e integrarnos. Claro, a las personas que no saben de este trabajo interior, les será muy difícil aceptarlo. Y encima no resulta nada cómodo a la hora de hacer esa integración. Realmente las personas piensan que están viendo a los otros, pero realmente siempre se están viendo a ellos mismos, proyectados en los otros. Hay una historia graciosa muy representativa de esta afirmación. En una playa hay una chica en bikini. Pasa por allí un artista y ve la belleza y el arte de un cuerpo desnudo. Pasa por allí un médico y ve lo saludable que está ese cuerpo. Y pasa por allí un cura, con todos mis respetos, pues se trata de una historia graciosa, y lo que ve es un cuerpo que incita al pecado.
¿Qué están viendo estas personas? ¿A la chica en bikini o a ellos mismos proyectándose en esa chica? Pues esto es lo que nos pasa a todos. ¿Se trata del objeto que miramos? ¿O se trata de la interpretación que hacemos de la realidad que miramos? ¿Son los otros? ¿O es nuestra manera de ver a los otros y a la vida? ¿Son los otros? ¿O es nuestra viga en el ojo? Esto nos lleva a concluir que cada realidad cuántica, cada persona, tiene una determinada vibración, una determinada levadura, según haya clarificado su mente, la lente por la que mira e interpreta el mundo. Hay realidades cuánticas que ya han hecho un gran trabajo de clarificación y transmutación en su campo energético, y su visión e interpretación del mundo es desde el entendimiento amoroso. Han comprendido e integrado que todos sus hermanos son inocentes. Lo único que tuvieron que hacer es cambiarse a sí mismos y a su vieja manera de percibir el mundo. Estas realidades cuánticas sanan, hacen milagros con solo mirar. Pero hay otras realidades cuánticas con baja vibración que tienen una mente muy distorsionada. El cristal, la lente ensombrecida por la que miran e interpretan el mundo, está igualmente deformada. Por tanto, solo pueden ver, percibir la deformación del mundo. Estas realidades cuánticas cargan con su sola presencia densa. Sigue siendo física cuántica del observador. Recuerdo al principio de mi despertar al camino hacia adentro, aunque entonces yo no tenía ni idea de que existía un camino interno a desarrollar. Lo único que sentía era toda la sarta de síntomas físicos, mentales y emocionales propios del que se le ha despertado la Kundalini. Aprovecho aquí para puntualizar de nuevo que no es lo mismo el despertar de la Kundalini que el ascenso y la salida de la Kundalini por la coronilla o que la realización final. Bien, pues me encontraba en aquellos momentos iniciales con una crisis existencial y buscando respuestas que me dieran un sentido a todo, porque no entendía ni lo que me pasaba a mí por dentro, ni el porqué del sufrimiento que yo veía en el mundo, etc. La verdad es que entonces lo veía todo muy negro, muy triste, no entendía nada. Ya he contado otras veces esta parte de mi experiencia. Lo que no he contado es cómo yo atravesé el plano astral. La travesía del plano astral concluye cuando la Kundalini sale por la coronilla y nos reconecta con el simétrico divino. Es la iniciación del bautismo, o la iluminación para los budistas. Ya sabéis que el plano astral es el plano en donde están todas las energías creadas por todos los pensamientos de los hombres desde que existió la humanidad. Energías emocionales liadas, embrolladas, confusas, en la sinrazón de la adicción. Es el plano de las energías arquetípicas, el plano en donde existen las formas, energías creadas por las emociones enmarañadas y distorsionadas. Emociones adictivas. Es el plano de los rituales, de la magia. El plano de las entidades desencarnadas. Es el plano en donde ya tenemos un cuerpo, el cuerpo astral, que nos sirve de vehículo durante el sueño. Este cuerpo no es superior al que tenemos en esta dimensión visible. Está igualmente distorsionado o iluminado como sea nuestra conciencia en este cuerpo visible. Es un plano dual. Moverse por él no significa estar liberado ni ser un adelantado. Al contrario, es el plano más engañoso de atravesar que existe, porque las personas se identifican todavía con su ego, con sus deseos humanos. Aún no han hecho el trabajo de autoconocimiento y transmutación. Y el ego de la persona en vigilia es el mismo que el que tiene su cuerpo astral.
Si está cargado de negatividad en vigilia, sigue cargado de negatividad en su cuerpo astral. Es el plano de lo fenoménico. Esto seduce mucho a las personas que se interesan por lo invisible. Estos fenómenos les hace sentir importantes, especiales, y se pueden quedar enganchados allí para los restos, porque ese mismo plano y las entidades que lo habitan ya se encargarán de hacer sentir especiales a los incautos que les sirven como generadores de alimento. Y como siempre, está funcionando la física cuántica. Como en esa etapa del camino se le da mucha importancia a los fenómenos y a los poderes psíquicos, lo que se crea fuera justamente es eso, fenómenos que confirmen esos supuestos poderes. No son conscientes de que son ellos mismos quienes lo crean. Recordemos cómo crea el enfoque cuántico en una determinada realidad cuántica. Y la persona se aferra a ellos como su meta y como su confirmación de lo especiales que son. Y no saben que para salir de esas redes de autoengaño, lo mismo van a tener que necesitar unas cuantas vidas. También suele pasar que las personas se sientan víctimas de energías invisibles, y como así lo creen, ya os podéis imaginar lo que atraen a su vida. Es un plano que necesita subsistir a base de las energías duales, opuestas, energías del drama emocional que emite la humanidad, de las guerras, del sufrimiento. Así que, a más confrontaciones, más combustible generado como alimento. A río revuelto, ganancia de pescadores. Por tanto, si quieres discernir qué es lo que procede del astral, ya sabes que es todo lo que te tiente en sentirte especial o mejor que los demás. Todo lo que promueva la separación, la dualidad. El holograma astral divide, separa, polariza. Su lema es: divide y vencerás. Justo todo lo contrario de lo que es la integración. Las ramitas que antes se fueron desdoblando, separando, disgregando durante la bajada, durante la involución, ahora cuando se regresa hacia el origen y emprenden el viaje hacia la liberación, estas ramitas comienzan a unirse, a converger hacia el tronco común de donde proceden. También sirve de brújula mientras se trasciende esta etapa, para que las personas sepan que están tomando el rumbo equivocado, cuando tengan pensamientos de que son especiales, crean que los demás los quieren mal y que les están haciendo algo, entre comillas. Además, todo lo que incite a adorar las cosas externas, a un Dios que está fuera de uno, a seguir a un salvador externo, a cualquier gurú, a pensar que la salvación solo es posible siguiendo tal o cual filosofía o religión, o lo que sea, externo a uno, procede del astral. Es el plano de la conciencia de víctima, la conciencia que promueve que tanto el castigo como la salvación vienen de fuera, como si nuestra pieza en la ecuación no fuera clave en la resolución. El plano astral se divide en subplanos desplegados entre el bajo astral y el alto astral, pero aunque se trate de los planos más elevados del astral, sigue siendo un plano dual. Aún no existe la liberación para el alma que permanece en él. Hasta que no se logra romper el velo que tiene atrapada el alma ahí, ésta sigue sin poder liberarse. Es el plano en el que se despliega la rueda del samsara. Las almas han ido y venido a la encarnación desde ahí, una y otra vez, repitiendo los mismos patrones de sufrimiento. Es el plano del muñeco de barro gigante, del quilcot, del vídeo. Solo la realidad que somos puede deshacer la figurita de barro. Bien,
pues mi travesía por el astral fue con una actitud bastante vigilante. Siempre estuve muy alerta con todo lo que me sonase a sectario. Había un piloto automático dentro de mí que me hacía intuir este camino como algo brumoso en el que parecía fácil perderse. Era consciente de que la mente se inundaba con las emociones de turno que emergían en cada oleada de Kundalini, y a la mínima se alteraba la conciencia y percibías todo con el color de la emoción que emergía para ser transmutada. Fui testigo de cómo algunas personas perdían el sentido de la realidad en algunas ocasiones, cuando despertaba esta energía, aunque no era consciente de que existía un camino hacia la liberación. Aún no tenía esa perspectiva, y mi actitud siempre fue ir con pies de plomo. Reconozco que mi búsqueda era tímida, con mucha zozobra al principio, y aplicándome la ejaculatoria: «Padre, no permitas que me autoengañe». Era consciente de que, como eso ocurriera, no estaría en condiciones de ayudar a los seres que caminaban conmigo, mi familia recién creada. Ya he contado otras veces que mi despertar lo trajo el nacimiento de mi segundo hijo. Yo buscaba respuestas, necesitaba entender, pero eso me iba a costar una gran dosis de discernimiento. Cuando tomaba conciencia de que mi mente estaba abrumada por la distorsión de alguna emoción, tengamos en cuenta que con el despertar Kundalini, estas aparecen magnificadas como si no hubiera otra cosa en la vida, me paraba y me repetía a mí misma para sacarme de aquel estado: «Tranquila, ahora mismo tienes la conciencia alterada». Esta afirmación me aliviaba inmediatamente y me hacía recordar que no estaba viendo las cosas con claridad, con lo cual separaba aquella dinámica de conciencia alterada y regresaba a la paz. En mi familia de origen no había un hábito religioso. Sí había una fuerte creencia en el Señor, como se nombraba en mi casa. En la escuela había tenido una educación católica y luego la catequesis, etc. Así que yo, a quien tenía como referencia de lo espiritual, era Jesús. Pero claro, ahora, tras la crisis existencial, las enseñanzas que me habían transmitido desde niña se me quedaban pequeñas. No me servía un Dios arbitrario, duro y de amor tan condicionado, que premiaba a los buenos y castigaba a los malos. No era posible tanta diferencia entre las personas desde el mismo momento de nacer. Unos nacían en condiciones favorables y otros no, reflexionaba yo. No tenía sentido ese Dios para mí. El Dios que me enseñaron ya no podía ser objeto de mi búsqueda. Esa cuestión de la diferencia entre las personas y del origen del sufrimiento quedó contestada para mí con la reencarnación. Busqué tímidamente información que me pudiera explicar la dinámica de la reencarnación. Reconozco que la reencarnación del alma en animales y esas cosas no me convencía, me cuadraba más una evolución. De entrada no busqué por ahí. Llegó a mis manos una explicación de la dinámica de la reencarnación y del mundo del más allá, que tanto me interesaba conocer a mí. Y aunque la dinámica me parecía que tenía sentido, la explicación del más allá y de los desencarnados que influenciaban a los vivos y hasta se producían posesiones, me resultaba inquietante. Me provocaba más inquietud que paz. Siempre he tenido ese sexto sentido de hacer caso a lo que me dijesen mis vísceras, y en esa ocasión también les hice caso. Me dije a mí misma que donde está la luz no puede existir la oscuridad. Este fue un axioma que me apliqué durante toda mi búsqueda. Todo debía de ser más amoroso, pensaba yo. Así que dejé de lado esas informaciones con historias que calentaban la cabeza más de lo que la aclaraban, y más estando en mi estado de depresión y nerviosismo, y seguí buscando otras informaciones que ilustrasen sobre el mundo invisible de una manera más científica y natural. Mi interior había entrado en una crisis existencial, y por dentro me sentía tan rara y sin encontrar un sentido al sufrimiento,
que veía en el mundo de fuera y que yo misma sentía por dentro también. Mi lente estaba coloreada en esos momentos por el pesimismo y la tristeza, y lo de fuera lo percibía así también. Prosiguió mi prudente búsqueda, a la vez que simultáneamente ocurrió algo en la familia que me hizo ponerme las pilas y buscar soluciones, además de aumentar mi interés por comprender el porqué de todo aquello que estaba ocurriendo. No me quedó más remedio que sacar fuerzas de flaqueza y abnegación total para hacer frente a la difícil situación que había aparecido en el escenario de mi vida. Por aquella época vino a mis manos un libro de Edgar Cayce. Lo recibí con entusiasmo. Era una información fresca, científica, amorosa, coherente, esperanzadora, aun tocando todos estos temas del más allá, de la reencarnación, de la salud, etc. Leí un montón de libros que exponían las lecturas que recibía Edgar Cayce, sobre variados e interesantes temas que respondían un montón de mis preguntas. Además era cristiano, y esto para mí también era importante en esos momentos. Me daba confianza que un cristiano tocara el tema de la reencarnación. Tened en cuenta que yo estaba al inicio de mi búsqueda muy vulnerable y mis pasos eran inseguros. Tenía mis reparos a la hora de dónde me podía meter. La religión bajo la que nací no me llenaba para nada. Ya no contestaba mis preguntas existenciales. Pero la figura de Jesús, aunque confieso que le pasé una especie de chequeo bajo el prisma de la duda, no podía negar la devoción que sentía por él desde niña. Y de alguna manera el mensaje de amor que dejó me producía mucha confianza. Me centraba y serenaba, lo sentía como una gran verdad. Me invitaba a levántate y anda, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, y el reino de los cielos está dentro de vosotros. A las personas que durante el camino me han preguntado el porqué de esa creencia en Jesús, cuando se supone que el que hace este camino no se adhiere a ninguna religión, yo les he dicho siempre que es verdad, que yo tampoco me siento de ninguna religión, que si hubiera nacido en la India seguro que seguiría a Buda o a otro ser, dependiendo del lugar donde hubiera nacido. Pero resulta que nací en esta civilización, y en la figura que conocí desde niña y le profesé mi devoción fue a Jesús. Esta circunstancia no sería por casualidad, y más cuando yo ya aceptaba la reencarnación como respuesta. Además, me apliqué otra máxima en mi búsqueda. No aceptaré sobre mí ninguna información ni nada que sea inferior al amor incondicional que Jesús predica en su mensaje. Si hacemos una reflexión bajo la física cuántica, hay que reconocer que ese fue un gran enfoque por mi parte. Tomé ese enfoque como la realidad cuántica bajo la cual pondría en cuarentena toda la información que me viniese a mis manos. Ese mensaje de amor incondicional sería mi realidad de referencia a la hora de discernir los caminos por los que me moviese de ahí en adelante. Reconozco que esto me vertebró bastante, porque bajo su influjo pude indagar muchas filosofías, creencias, religiones, enseñanzas, sin miedo a perderme. Así que nunca podré negar esta realidad cuántica, que representa a Jesús y que tanto me ayudó en mi camino. Él fue mi referencia externa de lo que yo estaba buscando. Él era el reflejo externo de lo que yo tenía dentro de mí, en mi futuro. Me llevó a buen puerto, mi maestro. Su ejemplo, su vida y esa devoción intensa que yo sentía por él, me acompañaron en los momentos de más aflicción que he tenido en mi vida. Esos momentos de tremenda soledad, en los que ningún pensamiento intelectual puede ayudarte,
porque la mente no puede ni pensar. Ni siquiera puedes llorar, porque la garganta la tienes en un puro nudo, presa del miedo. Pero entonces venía el recuerdo de mi maestro en Getsemaní, y ese recuerdo era un bálsamo para mi alma. Mi amado maestro también tuvo que pasar por sus sufrimientos en este camino hacia la liberación. Reconozco que tiempo después, conforme me adentraba en la comprensión de la física cuántica, pude entender mucho mejor todas las cosas que decía Jesús en el Evangelio. ¿Cuántas veces habré soltado un eureka al comparar lo que dice la física cuántica con lo que dijo Jesús en muchas ocasiones? Las citas del Evangelio alcanzaban mayor sentido y profundidad bajo este prisma científico. Así que esta devoción que tenía en mis tuétanos por Jesús desde cría no debía de ser una casualidad en mi vida, eso sumado además a la fe que nos transmitió mi madre por el mundo invisible. Resulta que la mujer desde que era niña veía los espíritus de los familiares días antes de que éstos fueran a morir. Para ella esta visión era traumática, porque tenía la carga dolorosa de la pérdida afectiva que se anunciaba próximamente con esa visión. A nosotros, sus hijos, nos la transmitió con esa carga de miedo. Ella es una mujer sencilla. No conocía nada de estos temas. Ella solo cree en el Señor, en la Virgen y en los santos. Y por supuesto en que los espíritus existen como que os estoy viendo a vosotros ahora mismo, con mis propios ojos, decía. También nos aleccionaba cuando nos contaba sus visiones o semejas, como ella las llamaba. Pero esto no se cuenta a nadie, que nos pueden tomar por locos. Escribo esto y no puedo evitar reírme al recordarlo. Así que siempre estaré agradecida por haber nacido en una familia donde estas cosas de lo invisible se aceptaban totalmente. La verdad que no es lo mismo nacer en una familia en donde esto es aceptado que en otra en donde se rechaza o se niega. Es un sufrimiento añadido al que recién ha despertado espiritualmente. Tampoco es casualidad que ocurriese así. Traje la lección aprendida de otras vidas para nacer bajo estas circunstancias. Con todo lo expuesto anteriormente, junto con la negación que apliqué con todas mis fuerzas para ayudar a mi recién formada familia, junto con la aplicación activa en mi vida de lo que enseñaba Jesús, transité la etapa del plano astral. No fue nada fácil, muchas tribulaciones y mucho sufrimiento, pero reconozco que no me despisté mucho por los astrales. Mi interés máximo era buscar la raíz del sufrimiento que tanto me afligía, y aunque aceptaba la existencia del mundo de los espíritus, de los extraterrestres, de lo invisible, etc., mi meta no fueron ellos, los daba por hecho. Mi meta en esa etapa fue, ya que había aceptado la reencarnación como verdad, que si yo me encontraba en unos momentos vitales difíciles, era porque los había creado en otras vidas. Así que aprovecharía esta para redimir mi vida todo lo que pudiese. De alguna manera lo sentía como si fuese una especie de castigo. Era lo que yo pensaba entonces. Ahora lo veo todo de manera completamente diferente y con mucho, mucho amor. Es como haber volteado una tortilla de creencias dentro de la mente. Y es que ocurre que la interpretación que se hace de la vida y de lo que ocurre a las personas desde el astral está muy sesgada y coloreada desde el castigo, el pago de deudas y el karma. Sin embargo, desde la conciencia que ha sido elevada, esclarecida y liberada, se mira la vida de las almas con un amor incondicional y con la visión total de su inocencia,
Y no solo eso, sino que desde el entendimiento se reconoce el valor, el amor y la grandeza de ese alma que se ha zambullido en el olvido de la materia para experimentarse y transmutarla. Mientras transitaba esa etapa del astral, no sabía que existía un camino hacia el interior, con unas iniciaciones y sus consiguientes expansiones de conciencia. De esto fui consciente cuando recibí la iniciación del bautismo, y mi kundalini salió por mi coronilla. Ahí sí que entendí todo, y até un montón de cabos. Entendí que lo que había pasado a Jesús en la iniciación del bautismo, también me había pasado a mí, casi 2000 años después. Fue entonces cuando tomé conciencia por primera vez del viaje iniciático que representaba la vida de Jesús. Comprendí que ese viaje era el que tenían que pasar los seres humanos cuando despiertan y comienzan a regresar al origen. Y lloré de emoción, de tanto amor que sentía en el pecho y que parecía iba a fundirme. Y este episodio de mi vida y lo que sentí también lo he contado en otros trabajos. Lo que no sabía yo entonces es que después de ese éxtasis vendría otra etapa de desierto. Sí, leía que después venía la etapa de desierto, pero no podía ni imaginar de qué se trataba esto, ni tenía la perspectiva que fui alcanzando después, conforme iba realizando mi viaje hacia adentro y pasando mis memorias celulares a través del embudo Einstein-Rosen. Esa es la segunda parte del viaje del héroe. Eso se va descubriendo conforme lo vamos experimentando, porque podemos leer la teoría, pero no basta solo tener conocimiento de ello, sino que hay que atravesarlo, realizarlo. El paso siguiente no se te revela si no has pasado con tu pie por el anterior. Cada paso abre un código que te permite acceder al siguiente. Y en estos códigos tiene una relevante importancia la cita de Jesús en su discurso escatológico. El reino de Dios no viene ostensiblemente, y no se podrá decir, está aquí o está allí, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Jesús dijo después a sus discípulos, vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Les dirán, está aquí o está allí, pero no corran a buscarlo. Como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tendrá que sufrir mucho y será rechazado por esta generación. Lucas 17, 20, 25. ¿Cómo nos da la clave de lo que sigue tras el bautismo o la iluminación? Avisa que habrá momentos en que desearemos experimentar la conexión con el Espíritu, el Hijo del Hombre, como lo habíamos sentido en aquellos momentos del éxtasis, pero no lo sentiremos hasta que no concluyamos la obra. Y por supuesto nos avisa de que nos encontraríamos con la incomprensión de la generación que encarna el viejo programa del astral. Y a partir de esa iniciación, que es cuando entramos en la multidimensionalidad, aparecerá multitud de mensajeros que nos digan dónde está, siempre fuera, claro. Cada realidad intentando recolectar la energía de su propio corral. Pero la recomendación es que no lo busquemos fuera, porque el reino de Dios está dentro de nosotros. Ya está avisando de lo que vendrá hacia nosotros en esta recién estrenada etapa. Y nos da la gran clave para discernir. El reino de Dios no viene con señales visibles y no está fuera de vosotros, está dentro de vosotros, por mucho que os digan. Esta es la gran máxima para aplicarnos hasta que finalicemos el camino hacia adentro.
Así que aquí comienza la segunda etapa del viaje del héroe. Se abre el embudo de Histen-Rose, por el que comienzan a colarse todas las memorias del pasado, de la materia, para ser neutralizadas con el futuro. Es la salida de la Kundalini por la coronilla. Es lo que expone el 8º precepto de la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto. Sube de la tierra al cielo, y luego nuevamente desciende a la tierra, y combina los poderes de lo que está arriba y lo que está abajo. Es la reconexión con el simétrico divino, y comienza la unión del cielo con la tierra, del espíritu con la materia, del pasado con el futuro. Comienza la reconexión con los sucesivos cuerpos dimensionales, la formación de nuestros vehículos interdimensionales, lo que se llama el Merkaba, cada vez más complejo, que nos permitirá acceder a las distintas dimensiones y movernos por ellas. Es un sagrado proceso que nos llevará finalmente a nuestra graduación en esta dimensión. Bien, pues ya he contado en otros trabajos, por ejemplo en el vídeo de y después de la iluminación que después de haber sentido aquella tremenda conexión con mi espíritu, poco tiempo después me vi inmersa en un miedo tremendamente paralizador. Podría definirlo como incapacitante. El regreso de mis memorias celulares para ser integradas fue abrumador. Y eso, sumado a que no entendía por qué me encontraba así y qué era lo que me estaba pasando, me dejaron en un estado de desconcierto total. A Dios gracias que ya nada ni nadie me podía quitar ni negar la experiencia directa del ser, que yo había tenido en la experiencia de bautismo. Esa fue la clave para poder trascender aquella etapa. Recuerdo que para no quedarme presa de ese estado de terror, sabía que era imprescindible confrontarme con él, aunque dudaba yo que algún día pudiera liberarme de ese estado. Así que pensé que debía comenzar a planificar circunstancias, exposiciones que me posibilitaran el transmutarlo. Me enteré que no lejos de casa, no llegaría a un kilómetro de distancia, se daban clases de astrología. Pensé que sería una buena idea asistir para exponerme a mi miedo. Para mí, desde mi estado de miedo, la distancia al lugar me parecía enorme, insalvable, pero había que hacer el esfuerzo. Pensé además que estar entre personas desconocidas también sería buen material de exposición. Teniendo en cuenta que en mi estado interior solo tenía ganas de huir de todos los sitios. Apenas si podía estar presente dentro de mi piel, sintiendo tanto miedo de día y de noche. Así que permanecer durante 2 horas en un lugar lejano de casa, con personas desconocidas y con el tremendo estado de nerviosismo que tenía siempre, me iba a servir como una coyuntura estupenda para poder transmutar ese miedo. Asistí 1 día, 2 días, aguantando como podía. Al 3er día, el señor que enseñaba astrología miró mi carta de nacimiento cuando yo le pregunté si se veía la razón de mi miedo. Cada uno estudiábamos nuestra propia carta astral. Y el señor me dijo con una frase de sentencia: «Buf, con esta carta astral nunca se te va a quitar este miedo». Ya os podéis imaginar qué es lo que hice yo. Pensé para mí: sí, estás apañado tú si te crees eso. Y ya no volví más. Esto es tremendamente aleccionador para comprender hasta qué punto es imprescindible rechazar cualquier realidad cuántica negativa sobre nosotros. Imaginaos que yo me quedo con aquella sentencia, con aquella realidad cuántica que aquel hombre puso sobre mí.
no hubiera superado nunca aquel miedo. Cualquiera que haya pasado por esos tremendos miedos paralizantes sabe que viajar lejos y sola supone una tremenda proeza. Pues eso hice yo, después de aquella sentencia. En los años siguientes hice varios viajes sola, en avión y en tren, a otras provincias e islas. Lugares que no conocía, para asistir a algunos congresos interesantes o para dar algunas charlas a personas que tampoco conocía. Esos fueron grandes retos para mí, que me sirvieron como situaciones catárticas para mi tremendo miedo. Y solo mi ser y yo sabemos cuánto miedo anticipatorio tuve que transmutar antes de realizar cada viaje. Pero en cada paso que daba, el miedo iba quedando atrás, hasta que un buen día se produjo el vuelco total hacia la red liberadora, donde el miedo ya no estaba, y yo me sentí radiante, llena de felicidad inmensa y enormemente agradecida. Ya he contado en otros trabajos que el confrontar ese miedo me llevó a una capacidad tremenda de permanecer en el ahora. Realmente el miedo fue un maestro para llevarme a la presencia. Si analizamos aquella sentencia de aquel señor que enseñaba astrología bajo el prisma de la física cuántica y de los potenciales futuros que tenía ante mí, yo, la Mari Carmen de ahora, la que trascendió aquel miedo, sería el futuro liberado de aquella Mari Carmen de aquel pasado, que estaba en condiciones pésimas de miedo. Gracias a la elección que hice, llegó a este futuro liberado, que es mi ahora, en el que no solo no existe ese miedo, sino que existe una gran confianza en mi ser. Confianza fruto de haber visto, de haber experimentado los milagros que habían disponibles para mí, en el potencial futuro que elegí, y que transformó mi enfoque, mi fe en certeza. Pero, ¿os imagináis si en vez de tomar ese camino, me quedo con la sentencia negativa de aquel hombre? En tal caso, ya no estaríamos hablando de un futuro liberado, sino de un futuro totalmente diferente, sin salida y sin esperanza. Este episodio es bastante instructivo de la responsabilidad que tenemos a la hora de elegir con qué realidad cuántica nos quedamos o interactuamos. Tuve algún acercamiento a grupos que tuvieran como intereses estos temas de crecimiento espiritual, como una forma de sentirme menos sola en este camino. Encontrarme con personas afines, pensaba yo. Pero nunca terminaron de convencerme. Había una especie de acuerdo tácito de adorar y girar en torno de una o dos personas adalides del grupo, y esa interacción suponía perder de alguna manera tu propia soberanía. Tienes que tragar, por llamarlo de alguna forma, las reglas y opiniones por las que se dirige el grupo, te guste o no. Y al hacer eso, ya no estás siendo fiel contigo mismo. Ya no puedes ser tú. Permites dar tu energía a una realidad cuántica que no te alinea para nada, por miedos inconscientes a la soledad o al rechazo. Cuando en los grupos no se respeta la soberanía de cada uno de los miembros, la energía se enrancia, y entonces, más que empoderar a los miembros, les sustrae la energía para mantener la realidad cuántica, las creencias y las reglas que representan los guías. Personalmente, más que con grupos, me ha sido más gratificante interactuar con personas honestas con su propio trabajo interior. Seres que buscaban su propia soberanía y verdad,
que iban a la raíz de todo este meollo del camino interior y sus vericuetos, y cuyas realidades cuánticas me reflejaban mi propia soberanía. Ese reflejo supone un empoderamiento mutuo. En algunas ocasiones, y habiéndome acercado a algún grupo, tuve que hacer caso a lo que me decían mis vísceras y decidir no asistir más. En cada ocasión tuve mi previa tribulación, porque estaba esa parte latente de sentir cierta soledad mientras hacía este camino. Pero tras reflexionar y aplicarme la pregunta, ¿a quién amas más? ¿A Dios o a permanecer con una determinada gente y no ser tú por miedo a ser rechazado o quedarte sola? Evidentemente la elección era Dios, y Dios era el respeto por mí misma y ser fiel a lo que yo sentía. Esta pregunta ha sido también una máxima que me he ido aplicando en muchas decisiones que tuve que ir tomando en mi camino. Nunca me arrepentí de elegir a Dios, elección que significaba ser coherente con lo que sentía, que significaba poner la realización de mi ser en primer lugar. Y para júbilo mío, cada vez que elegía dejar alguna realidad cuántica de esas que, de entrelazarme con ella, se hubieran apropiado de mi energía y no hubiera ido a ninguna parte, por cada una de ellas que elegí dejar, iban apareciendo en mi vida situaciones liberadoras y personas soberanas buscadoras reales de la verdad y comprometidas con su trabajo interior. En una de esas realidades cuánticas que suelen aparecer cuando nos encontramos transitando esta etapa, periodo de cierta sequía, apareció en mi vida un texto para leer. Había que leer un capítulo al día. Las cosas que me explicaron me parecían como posibles. Procuraba mantener mi mente abierta, aunque había otras que no me cuadraron desde el principio. Pero pensé que si aparecía en mi vida en esos momentos, justamente cuando me encontraba como en una especie de parón y preguntándome, ¿y ahora qué hago? ¿Qué toca hacer? Recordar que no tenía la perspectiva del proceso que luego fui alcanzando. Entonces pensé que la aparición de ese texto para leer podría ser lo que necesitase en ese momento. Decidí que no perdería nada experimentando su lectura, y a ello me dediqué durante un año. Total, no me suponía ningún trastorno en mi vida cotidiana, y podía llevarla a cabo, me dije a mí misma. Pero al cabo del año, las reglas para la lectura se pusieron más exigentes. Ya no se podía postergar la lectura de los capítulos para otro día. Y encima esas reglas traían cierto tinte catastrofista y cierto hincapié que sabía era la única forma de salvación. Esto ya me terminó de rayar. Mis vísceras ya no podían tragar con ruedas de molino. Tuve la consiguiente tribulación, y me observé a mí misma lo que estaba sintiendo con aquello. Este apremio por la lectura obligada me estaba generando estrés. La lectura no la hacía con tranquilidad, sino como una obligación. Reflexioné que estaba emitiendo a través de mi campo energético energías de estrés, y que eso no era bueno. Mi creación para el futuro desde ese estrés no podía ser buena. Así que decidí que hasta ahí llegaba con la lectura. Recapacité el porqué de la tendencia de los seres humanos a dejarnos dirigir con normas y reglas que otros nos dan, como si fuéramos borreguicos.
Es como si la libertad de ser nos diera cierto reparo, como sentir cierto miedo a no hacer lo que otros hacen, miedo a estar solos en nuestra elección, ese recelo de ¿a ver si me estoy saliendo del tiesto? Y me dije a mí misma, se terminó, prefiero equivocarme por mí misma, si tengo que equivocarme, antes que dejarme equivocar por nadie. La verdad que examinando el aprendizaje que me trajo el experimentar aquello, reconozco que mi decisión me trajo más poder y liberación, más autoafirmación, determinación y respeto por mi propio criterio y por mi propio sentir. Me viene a la cabeza una chica admirable, un ser que ha pasado lo suyo en la vida, que está trabajando comprometida en su propia soberanía. Vino hace unos años para hacerse la sanación y me contó que recién había salido de una secta. A la hora de dejarla se había sentido muy presionada y muy sola. La habían sentenciado que estaba tomando la elección equivocada y advertido de que todo le iría mal. Pero ella, valiente, esclarecida y determinada, había tomado la rotunda decisión. La vida le había mejorado exponencialmente, en todos los sentidos. Se sentía muy fuerte. Me decía de manera graciosa, haciendo un gesto con la mano en posición de alto, que había salido tan escamada de aquello, que aunque ahora mismo viniera el mismo Jesús, diciéndome que volviera, le diría, «Perdona Jesús, pero hasta aquí hemos llegado». Regresando a mi propio periplo, y para terminar los ejemplos de mi propio discernimiento, fue significativo de gran esclarecimiento y autoafirmación el siguiente episodio. Me encontraba en uno de esos periodos en los que parece que te estás estancando, que ni para atrás ni para adelante, que algo se escapa de tu conciencia y no localizas cuál es la razón de ese autosabotaje. Así que pensé podía ir a ver a un señor muy afamado y probar si él podía ayudarme con su terapia en ese momento de mi vida. Una vez en su consulta, ante su requerimiento, empecé a contarle la razón de mi visita y a ponerle un poco en antecedente de algunas situaciones de mi vida. Al ratito comenzó a hablar él y empezó a hacer una interpretación de lo que le había contado que para nada se ajustaba a la realidad que yo había querido transmitirle. Yo le replicaba que no era eso lo que yo le había contado. Él se reafirmaba en seguir con la traducción que había hecho de mí. Yo le volví a replicar para hacerle entender que esa interpretación que él estaba haciendo de mí, sin conocerme, era su realidad, no la mía. Era su prisma, su manera de entender la vida, a través de la cual me estaba percibiendo a mí, y que a la fuerza quería que yo asumiera. Yo para nada me sentí identificada con su deducción, y ya empezaba a darme cuenta de lo absurdo de haber ido. Pero ahí continué, aguantando el desarrollo de toda la secuencia. A todo esto, la ayudante se permite proyectarme una vivencia suya personal para traducirme a mí. Madre mía, ¿qué hago aquí?, me pregunto para mis adentros. Surrealista total. Pero ahí aguanto con una serenidad asombrosa y con cierto humor de ver cómo se desarrolla ese momento absurdo que estoy viviendo. No me queda otro remedio. Sonrío porque me he dado cuenta que no hay nada que hacer allí. Estoy frente a una puesta en escena de lo que sería la sinrazón. No hay posibilidad de entendimiento. Cuando trato de argumentarle la razón del por qué no puedo asumir sobre mí su interpretación bajo la perspectiva de la física cuántica, de que nosotros somos los creadores de lo que hay fuera, de que no vamos a salvar a nadie, de que el cambio lo tenemos que hacer dentro de nosotros mismos, y lo que vemos de los demás es a nosotros mismos y nuestras proyecciones,
se deduce que él tendrá que analizar qué es lo que yo le estoy reflejando a él, le digo. Lo mismo que yo tendré que identificar lo que él me ha reflejado a mí. Me doy cuenta de que el hombre no entiende lo que le estoy diciendo. Termina la cita y me dice con cierto reproche: «Eres una rebelde». Pues bien, bendita rebeldía la mía, que me ha ido devolviendo mi poder, me digo a mí misma. Es cierto que nunca he asumido las interpretaciones poco amorosas sobre mi persona. No me ha ido mal haciéndolo así. Me ha costado mis tribulaciones, pero he ganado respeto y apreciación por mí misma, y por extensión también por los demás. En fin, una hora, un despropósito de consulta. Y encima hay que pagarla. Sonrío para mis adentros, pero ahí no va a terminar la cosa. Voy a descifrar de qué se ha tratado todo este tinglado que se ha desplegado en esa consulta, me digo a mí misma. Salgo de allí con cierto desconcierto. Quiero entender por qué razón me he tenido que formar ese teatro externo. A esas alturas, hace muchos años que me he responsabilizado de todo lo que ocurre en mi vida. Mi análisis va a ir por ese camino. Ya no se trata de ellos. Si quiero ir a la raíz de los aspectos inconscientes que me han llevado a crear ese teatro, para que no sea necesario volver a atraer una situación igual, tengo que asumir toda la responsabilidad para poder transmutarlos. Ellos, los otros actores que participaron en mi teatro, tendrán que hacer lo mismo y analizarse en algún momento de su vida. Pero eso ya no es de mi incumbencia. Reflexionando sobre ello, enseguida comienzo a entender lo que ha pasado allí. Ellos, el terapeuta afamado y la ayudante, son aspectos míos, representan yoes míos puestos en escena, para que yo pueda identificarlos. Son aspectos internos míos que se han quedado obsoletos. Son los que pertenecen aún a las viejas redes del viejo programa, que me niegan, que no creen en mí, que me interpretan con la visión vieja. Son los aspectos autosaboteadores que había dentro de mí y que gracias al teatro han salido al escenario. Y en esa puesta en escena de ese teatro formado por los tres, han salido al frente otros aspectos míos que calmadamente le han rebatido su interpretación, la sentencia que pretende poner sobre mí. Son aspectos autoafirmativos que no han aceptado la imposición de una realidad cuántica sesgada y obsoleta sobre mí. ¿Qué aprendí de aquel episodio? Pues más autoafirmación y respeto por mí misma, frente a alguien que se supone tiene una cierta autoridad por la fama, que no deja de ser un aspecto mío que daba el poder y cierta importancia a la opinión de alguien con fama. Y se constata que no necesariamente una persona afamada tiene que tener una mente esclarecida. Tu propia luz y tu propio entendimiento es muy válido, aunque no sea uno conocido. De esta manera se integra ese aspecto que se ha identificado en la puesta en escena externa, en ese drama teatral, y una vez reconocido no es necesario que se repita. Una vez que se pone nombre al dragón, éste ya pierde la fuerza. Y además restituye mi propio derecho de contrarréplica, que en ese momento pude ejercer serenamente en aquel debate con aquellos actores, cosa que no pude hacer en otros momentos cuando aún me sentía muy vulnerable, y mi derecho a réplica se quedó mudo.
Es bastante sutil todo esto, pero ayuda mucho para conocernos a nosotros mismos y frenar las dinámicas adictivas y autosaboteadoras. Es tremendamente revelador identificar nuestros aspectos inconscientes, observando los teatros que nos formamos con los otros. Repasar, reflexionar sobre el teatro que tenemos formado en nuestra vida, los personajes con los que interpretamos el drama y el desarrollo de los argumentos es de gran ayuda para reconocer nuestros propios aspectos internos. Cuando logramos identificar a dragón interno, éste pierde su poder sobre nosotros. Estos teatros nos ayudan a ello. ¿Y qué pasa si a pesar de haber reconocido los dragones internos, aún experimento reminiscencias de esas viejas realidades cuánticas que ya hace tiempo identifiqué y aún pululan en mi vida, incomodándome de cuando en cuando? Me han preguntado en muchas ocasiones. Es cierto que ocurre de esta manera. Estaría bien recordar el vídeo que colgué en el canal, las vidas paralelas apoderándonos de la emoción. En él se explica muy bien las dinámicas adictivas que nos mueven, pero también es conveniente puntualizar que llega un momento en el camino en el que te has clarificado y entendido todo, y sabes que ya no sirve la acción externa desde la reacción. Eso supondría embrollarte en el drama de nuevo, pero sigues en el mundo. Ahora has llegado al entendimiento de que el origen eres tú, pero lo estás descubriendo a base de ver cómo actúa ese origen, ese espacio-tiempo del punto cero en tu vida. Y para ese descubrimiento no tienes más remedio que quitarte de en medio, y que tu ser sea en ti, y alinee todas las situaciones que queden por equilibrar en tu vida, para llevarte totalmente a la realización. Esto ya no depende de ti, de tu personalidad. Incluso esas situaciones que a ti te incomodan, realmente te están sirviendo para conducirte a la realización en el tiempo convenido. Vuestra paciencia os salvará, nos recordaba Jesús. Te has clarificado, pero sigues en el mundo. Así que cuando aparezcan todavía esas situaciones no alineadas que te generan la salida de aspectos irritados, engarzados con sus correspondientes opuestos, y tú ya no sabes qué más puedes hacer, porque ya has hecho todo lo que estaba en tu mano hacer, sé consciente de ellos. Asúmelo tal cual aparezcan, sin rechazo, sin juicio y sin justificación. Eres un aspecto y eres el otro aspecto contrario, simultáneamente, los dos a la vez. Entrégalos a la presencia. Déjate interpenetrar por la conciencia que lo abraza todo. Ese abrazo irá generando, facilitando los volcaditos definitivos de cada aspecto desalineado. Irá poniendo todo el cóctel en orden y milagrosamente, aunque es pura ciencia, irán manifestándose las soluciones que contenía el sistema operativo de nuestro reino de los cielos. Y llegará el día en que todas esas energías estén alineadas y se produzca el volcado definitivo del reino de los cielos, y el desequilibrio ya no estará. Podría contar más experiencias mías, pero he cogido las más significativas. Fueron muchos años de camino recuperando mi poder, y para ello fueron muchas circunstancias y mensajeros externos los que tuvieron que aparecer para hablarme de mis viejas redes, del viejo programa, y que ellos representaban,
para poder tomar conciencia y realizar la consiguiente alquimia. Es por eso que este camino es tremendamente práctico. Hay que ir echando a los mercaderes del templo, uno por uno. Y ahora sigo con algunos ejemplos más, pero esta vez casos y preguntas recurrentes que me suelen hacer varias personas. Por ejemplo, hace un tiempo me llamó al teléfono una chica desde una provincia del norte. Estaba muy asustada porque tenía una sarta de síntomas que le hacían sentirse muy mal. Había consultado a un hombre de otra provincia sobre la limpieza de energías, y éste le había dicho que estaba en grave peligro de muerte y que él podía ayudarla previo pago de una buena cantidad. Cuando me llamó a mí, le pregunté qué diagnóstico médico tenía, pero no me supo contestar. Así que le dije que no se asustara, que yo no veía otra cosa, según me contaba, que los síntomas del despertar. Estuvimos hablando y parecía quedarse tranquila. Le dije que tuviese cuidado con las realidades cuánticas con las que interaccionara, que unas eran muy negativas y le iban a provocar miedo, enredándola a ninguna parte, y otras serían llenas de soluciones y esperanza. Al tiempo volvió a llamarme para decirme que había vuelto a llamar al mismo hombre, y que éste le había dicho lo mismo. Y yo le contesté: «Entonces, ¿para qué me llamas a mí? ¿No te dije que yo no creo en esas cosas, que no le doy mi poder, mi enfoque ni mi atención a nada que no impulse la autoliberación? Yo no pongo mi enfoque cuántico en realidades astrales. No me interesan para nada. Esas realidades están enmarañadas y se despliegan en la sinrazón de las emociones adictivas. En lo que se enfoca uno, en lo que pone su atención, eso es lo que atrae, eso es a lo que se da vida. Es como encender la linterna en una determinada habitación. Si te empeñas en meterte en una habitación distorsionada, negativa, enredada, sucia y llena de tentáculos, puedes salir escaldada. Pero tú lo eliges así, y eres responsable de tu elección. Pero ya sabes que puedes quedar metida en el fango. Busca otra estancia que sea luminosa, limpia, que te inspire, que te dé esperanza, luz, que te haga sentir bien, que te libere. Ese es nuestro poder, nuestro derecho inalienable. Nada ni nadie puede quitárnoslo. Nosotros tenemos el derecho de poner la atención donde queramos. Nadie nos puede obligar. Pero claro, para llegar a ese convencimiento, ha sido necesario un tremendo y necesario trabajo de discernimiento y clarificación. No hace mucho se puso en contacto conmigo un chico joven que hacía un año había experimentado el túnel azul oscuro y desde entonces sentía ciclos desconcertantes con la energía. Cuando vino a verme me comentó que le atormentaba la idea de que no lo estuviera haciendo bien. En Internet había mucha información que le confundía, me dijo. Las recomendaciones que había encontrado era poco menos que dejarlo todo y marcharse a la montaña a meditar. Y él, sin embargo, para mantenerse centrado, tenía que hacer el esfuerzo por mantener su atención en el exterior, porque tenía tal facilidad, tal absorción desde el interior, que a la mínima ya se veía succionado por él. Así que se encontraba en un mar de dudas, porque de manera natural le ocurría esta conexión.
Sin embargo, para poder anclarse, relacionarse y llevar su vida con cierta normalidad, tenía que estar atento a la vida de fuera. Yo lo miraba con tremenda ternura y pensaba para mis adentros: madre mía, esta criatura era menor que mis hijos, temiendo no estar haciendo el camino de manera correcta, y es admirable la manera en que está llevando todo esto, viviendo su inquietud espiritual tan joven y sus consiguientes molestias físicas y tribulaciones, y a la vez tratando de estar en el mundo y terminando su carrera. Ese debía ser su reto. Estaba tan conectado que no se trataba de abstraerse de la vida, sino de anclar esa energía que él traía en el mundo. Es mejor para un espíritu anclarse con fuerza en el mundo, en el cuerpo físico, para moverse en él con mayor efectividad, a modo de caballo de Troya. Para meditar no hay que hacer alguna cosa especial, si no quieres. Fregar los platos puede ser una meditación muy zen. También ha habido personas que han venido diciéndome que han ido a tal o cual sesión y que les han dicho que tenían un pegote o energía densas pegadas y que allí le han hecho un esfuerzo extra para quitárselas. Pero resulta que al tiempo han estado igual, con los pegotes siempre encima, y según ellas han tenido que hacerle la misma maniobra para limpiarlas. Cuando preguntan mi opinión al respecto, yo me remito al análisis bajo la física cuántica. A ver, si uno cree de creer en esa realidad cuántica, automáticamente le está dando vida. Es su enfoque y tal como es su enfoque será lo que atraiga. Y como cree en esa realidad, la perpetuará hasta que caiga en la cuenta de que él o ella las crea y entonces cambie sus creencias. Y en ese momento ya no habrá más pegotes que quitar, porque se eligió dejar de poner la fe en ellos. Es pura física cuántica. Recordemos, una persona que ha hecho un trabajo personal de transmutación, que ha clarificado su mente y ha alcanzado la visión crística, nunca se va a enfocar en los pegotes de nadie, porque sabe que esas realidades no son la verdad de las personas. Esas personas han trasladado su conciencia a niveles cercanos al origen. Han entendido todo el panorama, por tanto su percepción del espacio-tiempo es diferente. Y desde ahí solo pueden percibir la divinidad y la inocencia de su hermano. ¿Qué interés tendría esta persona de visión crística en enfocarse en los posibles pegotes y energías densas del hermano, si sabe que no es la verdad? Ellos han despejado su mente para entender todo el paisaje completo y percibirlo bajo el amor incondicional. Una persona clarificada neutraliza el pasado, lo más denso, con solo mirarte. Inocula en tu ADN la luz y la esperanza. Una persona sin clarificar, llena de prejuicios y supersticiones, te carga y te atrapa en una realidad sin salida. De uno depende a qué realidad cuántica da su atención, su poder, su fe. Hace un tiempo me llamó una mujer de Madrid para decirme que había visto mis vídeos y que yo debía de escribir sobre los gurúes y el negocio espiritual. Estaba muy enfadada porque durante años había asistido a muchos y costosos cursos de crecimiento personal y espiritual. Y al final, haciendo inventario personal, se sentía estafada.
Yo le contesté que no podía escribir sobre eso, porque al fin y al cabo, cada persona era libre de crear lo que quisiera en su vida. Lo mismo que las personas que asistían eran libres de asistir a esos cursos. Nadie las obligaba. De alguna manera era como estar de acuerdo en jugar un juego determinado con un determinado argumento y unas determinadas reglas. Había que respetar todo. Aunque, por supuesto, recopilar títulos no significa la realización del espíritu. A veces, tantas teorías y tantos cursos se vuelven en contra de la sencillez necesaria para transitar este camino. Camino que exige un vaciado de todo lo que se supone que sabemos. Una entrega de lo que se llama la imagen. Es imposible mantener la imagen, la pretendida importancia de que se recubre la personalidad y llegar a la sencilla grandeza de nuestro reino interior. Son incompatibles. Te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los grandes y sabios y se las has revelado a los sencillos. Mateo 13:25. El que existan tantas y tan diferentes realidades cuánticas es beneficioso a la hora de experimentar el contraste entre ellas, porque así disponemos de un buen ramillete de ellas para poder elegir. Una buena base para hacer nuestras elecciones en libertad, no sólo una única realidad que suele conducir a una visión muy sesgada y fanática. Al final es uno el responsable de la realidad cuántica que elija experimentar en su vida. De ahí la importancia del discernimiento. Y es que, ¿están las personas preparadas para ser libres? ¿Son capaces de asumir la responsabilidad de su elección? Una elección libre requiere una decisión individual, en la soledad del que toma una dirección u otra, sin dejarse llevar por la manada, aunque esto suponga quedarse solo, que tampoco es real, pero el que tiene que discernir y elegir muchas veces se va a sentir así, solo. Vamos a hacer un pequeño análisis sobre los gurúes bajo la física cuántica, que nos sirva como esclarecimiento. Si el gurú o guía de un grupo o secta necesita mantener a los seguidores dependientes de él para alimentar su realidad cuántica, entonces él mismo también se está autoengañando, porque él sería la otra cara de la misma moneda. Es decir, si sacara la energía de su propia fuente, si sacara el agua viva de su propio pozo interior, de su ser interno, no necesitaría tomar la energía de los seguidores para mantener su realidad cuántica. Luego él mismo es otro dependiente. Una persona esclarecida nunca permitirá tener en su vida seguidores dependientes, porque ha entendido esa dinámica malsana y sabe que realizarse no es compatible con esa interacción de supeditación. En todo caso, servirá como un faro y compartirá su realidad con los otros. Nadie enciende una lámpara para esconderla o para ponerla debajo de un cajón. Todo lo contrario. Se pone en un lugar alto, para que alumbre a todos los que entran en la casa. Lucas 11:33. Una persona esclarecida sabe que la liberación de los hermanos le está hablando de su propia liberación. Ver a los hermanos cómo van alcanzando su liberación es ser testigo de la gloria de Dios. Multiplica su júbilo. Porque realmente lo que ese ser auténtico quiere ver fuera, su enfoque cuántico, es encontrar a los hermanos soberanos que le reflejen a él mismo su propia soberanía.
otra cosa sería un autoengaño. Es interesante recordar aquí el episodio del Evangelio en que Jesús advierte a los discípulos que se guarden de la levadura de los fariseos. La levadura es la energía del campo cuántico que emitían los fariseos, una realidad cuántica que no liberaba, sino que aprisionaba con un montón de normas y preceptos, que no conducía a la liberación en absoluto. Esta advertencia ha estado vigente siempre. El campo electromagnético de una persona clarificada es un catalizador, una levadura que aumenta la luz que suma en la clarificación del campo electromagnético de las personas que interactúan con ella. Por el contrario, el campo electromagnético de una persona que está cargada de prejuicios y sombras sin iluminar es una levadura que inoculará similares características de oscuridad a las personas que interactúan con ella, por supuesto si éstas no disciernen y se lo permiten. Andrea me hizo no hace mucho la siguiente pregunta: ¿cómo puedo lidiar entre mantener el equilibrio entre mi trabajo espiritual y tanta negatividad que estoy viendo fuera, en el mundo externo, que además se ha incrementado mucho? La verdad que la puedo comprender totalmente, pero la pregunta tiene su miga. Yo le contesté que nuestra obligación era mantenernos centrados. Solo desde nuestro centro, desde nuestra presencia, podíamos emitir energías puras procedentes del origen. Y eso era la mayor ayuda que podíamos prestar. Le recordé que había un holograma creado por unos intereses astrales que se alimentaba justamente de mantenernos divididos, separados, confrontados, en guerra, a todos los seres humanos. Mientras estuvieran así, generaban energías de drama, de dolor, de sufrimiento, y así seguían procurándose su alimento. Y no solo eso, sino que esta lucha inducida entre los opuestos distraía a las personas para seguir poniendo su atención en el viejo holograma, en el mundo de fuera, y de esta forma la atención no la pondrían dentro de ellos, la única manera de liberarse y de contribuir a elevar las frecuencias que liberen el sufrimiento de la humanidad. En cuanto a que parecía que se había incrementado la negatividad, la razón es que estamos a punto de hacer una nueva subida en la conciencia. Justo antes del amanecer parece ponerse más oscuro. Y cuando esta subida se produce, se va llegando a las bandas de frecuencias superiores del futuro. Comienzan a descargarse las soluciones. Nuevos inventos y descubrimientos que ya estaban en ese futuro pueden manifestarse al subir las frecuencias hacia las bandas superiores. Y la conciencia empieza a presionar y a cambiar las conciencias individuales. Así que nuestra mayor aportación es mantenernos en nuestra presencia. Esto no quiere decir que miremos hacia otro lado. Quiere decir que hemos comprendido qué está ocurriendo de verdad en el mundo. Estamos viendo lo que ocurre en esta realidad de la humanidad, pero a la vez tenemos nuestra conciencia anclada en otro espacio-tiempo. Y hemos comprendido cómo actúan los mecanismos engañosos que tiene el holograma dramático para seguir nutriéndose de las personas. Y por supuesto, ese permanecer en la presencia no quiere decir que nos vayamos a una montaña o que vivamos ajenos a la realidad que nos rodea. Quiere decir que somos seres también muy prácticos y que estamos en el mundo, actuando en el mundo, ayudando al mundo, cuidamos al mundo, pero ya no a la vieja usanza,
sino desde la conciencia de libertad que alcanzamos y que está facilitando la entrada de las dimensiones del futuro, correspondientes a otro espacio-tiempo en donde hemos llevado nuestra propia conciencia, gracias a ese trabajo nuestro titánico. El camino hacia adentro nos sirvió para clarificar nuestra visión. Ya no podemos ver de la manera que se ve desde el mundo, que no ha esclarecido todavía su percepción. Y en el mundo hay infinidad de realidades cuánticas, que nos bombardean diariamente para nutrirse de nuestra atención. Podría enumerar infinidad de ellas. Por ejemplo, cuando salen las noticias sentenciando que en los próximos años habrá tantos casos de cáncer o de otras tantas enfermedades. Y ya sabemos qué ocurre cuando se pone la atención en una realidad cuántica. Si en vez de poner la atención en esas realidades, las pusiéramos, por ejemplo, en la realidad cuántica que encarna Anita Moorjani, se atraería enseguida esa esperanzadora realidad a la manifestación. Anita relata en su libro Morir para ser yo su experiencia de reversión de un cáncer terminal. El libro es una joya. Está en internet. Vosotros imaginaros que en vez de bombardearnos con la sarta de realidades cuánticas terroríficas que salen en las noticias de cuando en cuando, comenzaran a insistirnos con las realidades cuánticas y positivas científicamente milagrosas que ya existen, pero que no sacan, no sea que nos despertemos y les fastidiemos el plan. Entonces, en vez de seguir alimentando esas realidades negativas, alimentaríamos con nuestra energía las esperanzadoras y llenas de luz. Y ese holograma viejo ya no podría mantenerse. ¿Os habéis preguntado alguna vez dónde se va la energía en forma de escalofrío que nos grifa la columna ante una noticia terroríficamente impactante? Pues tengámoslo en cuenta. Es como los experimentos con los animalicos que reaccionan condicionadamente ante un determinado estímulo. Y otra treta del viejo holograma es sacar de cuando en cuando posibles salvadores externos que incitan a combatir y luchar contra los malos de turno. Prometen sacarnos de los problemas y liberarnos si ellos son los que nos dirigen. Pero como coloquialmente se dice, nos están vendiendo la moto. No son más que la otra cara de la misma moneda, siempre pidiendo que les demos nuestro poder, nuestra energía. Nuestra liberación jamás vendrá de fuera. El tesoro siempre estuvo dentro de nosotros. Pero nos desviaron la mirada hacia el exterior para que no lo encontrásemos, porque si lo hacíamos se les acababa el chollo. Y así, informaciones y más informaciones de infinidad de realidades cuánticas, cargadas de miedo, que son levadura para incrementar el miedo de las personas. Y ese miedo emitido por las personas vuelve a retroalimentar dichas realidades cuánticas. Y se forma una masa energética negativa como una bola de nieve de nunca acabar. Excepto, claro, que las personas individualmente vayan liberándose, personalmente con su trabajo interior y su discernimiento, y no alimenten más la vieja red. Es verdad que este camino hacia adentro no es un viaje para pusilánimes, pero no podemos desesperanzarnos, porque ocurre como la parábola de la semilla de mostaza, que es tan chiquitita que puede parecer insignificante e incapaz de originar un árbol tremendamente grande al final. Al principio puede parecernos que no podemos hacerlo, pero una vez puestos en marcha, un paso refuerza al siguiente. Y entre caídas y tribulaciones,
Si seguimos hacia adelante, llega un momento en que el sol ya no vuelve a ser tapado por las nubes. Pero hasta entonces nos mantendremos atentos para permanecer en el camino del medio. No sirve de nada caer en el fanatismo. No sirve de nada caer en los extremos. No olvidaremos que las actividades sencillas y cotidianas nos ayudan a conservar el equilibrio de las energías, eso que se llama pisar tierra. Eso es el significado del Tao, del Yin y del Yang. Respetaremos nuestro propio ritmo, sin prisa pero sin pausa, y procuraremos recordar todo lo que nos sea posible, que si nos mantenemos en paz y esperanzados y agradecidos en nuestro momento presente, por muchas realidades cuánticas que quieran desviarnos de nuestra verdad, nuestro futuro será siempre positivo y liberador, y lleno de la luz del espíritu. Sintetizando, la solución no está en forzar un cambio del holograma desde fuera, sino en clarificar nuestra mente, nuestra visión, la viga en nuestro ojo, con discernimiento. Así, el holograma viejo no puede sostenerse, porque le dejas de dar tu energía, tu poder. Ya no puede alimentarse de ti, y es sustituido por el holograma de la nueva Tierra, que es creada por la visión que ha sido clarificada individualmente de muchas personas. Una nueva Tierra equivalente a la nueva energía, sin distorsiones, que emiten muchas personas, pura física cuántica. Verás cosas más grandes todavía, como dijo Jesús. Y con esta afirmación poderosa hemos terminado la exposición. Gracias por acompañarme hasta aquí. He estado postergando este trabajo durante mucho tiempo, pero el impulso de compartir con vosotros esta realidad cuántica empujaba. Ya ha llegado el momento, ya está hecho. Y por favor, no olvides nunca que eres muy amado. Ámate y apréciate a ti mismo por la verdad que eres. Desde el mundo, desde la vieja realidad, nunca vas a recibir ese amor. Sí, acaso, un amor condicionado, que te absorberá la energía. Tanto tienes, tanto me das, tanto vales. Desde el origen, de donde procedes, saben que eres muy valiente por haber venido a la tierra y haberte encarnado en el cuerpo pequeñito de una criatura preciosa que tuvo que encarnar unas memorias densas y crecer en una realidad muy distorsionada de un programa asfixiante que tendría que transmutar con muchos gesemaníes. Esto es lo que significa el caballo de Troya. Encarnarse en el holograma viejo para poder transmutarlo. Te sugiero que tomes una foto tuya de aquel niño o niña que fuiste y la mires con el amor y la conciencia que tienes ahora. ¿No se merece esa criatura inocente todo el amor del mundo? No se lo niegues nunca. Recuerda, el peor mercader del templo es esa falta de amor hacia ti mismo. Es el clavarte puñales por no creerte lo suficientemente bueno y digno del reino de los cielos, que es tu herencia divina, desde la eternidad. Si tú te amas y te respetas a ti mismo, la realidad que crees en tu exterior será una que te refleje tu propio amor y el respeto que te tengas. Así que tenlo siempre muy en cuenta. Y como siempre, un abrazo desde el corazón, ese lugar de remanso en donde puedo sentirme unida a vosotros, siempre. Me siento muy agradecida.